Anselma García Vigil, 25 años. Cristóbal García Hernández, 8 años. Cecilia García Hernández, 3 años. Francisco García Hernández, 1 mes de nacido. Florencia Hernández, 2 años. Heriberta Castillo, 40 años. Juana Hernández, 12 años. Susana Blanco, 60 años. Delcy Noemí Blanco, 4 años. Mateo Martínez, 60 años. Raimundo Martínez, 40 años. Lo que se escucha son nombres de niños, niñas, mujeres, hombres y ancianos asesinados con barbarie en el conflicto armado salvadoreño. Las listas son largas y se nombran año tras año en un país donde la justicia hacia los autores materiales e intelectuales aún no llega. En realidad toda esta gente era gente que casi andaba descalzo. No tenía dónde trabajar, no tenía dónde vivir. Nos comienzan a tildar como los subversivos, como los guerrilleros, como que aquí estaba entrando ya el comunismo. Capturaban y torturaban a campesinos en sus humildes casas o donde los encontraban. La paz no es la ausencia de la guerra, sino la presencia de la justicia. Por eso nosotros esperamos que haya justicia. La justicia transicional es todo el ámbito, ¿no?, el conjunto de los procesos y mecanismos, ¿no?, asociados con los intentos de una sociedad, con el esfuerzo que hace una sociedad para afrontar un legado de abusos a gran escala del pasado. La justicia transicional lo que busca es dignificar la víctima, esa persona o ese grupo de personas que estuvieron ocultas durante tanto tiempo, que ahora tengan voz. Las heridas dejadas en nosotros por la violación a los derechos humanos en nuestros familiares no han cerrado, es decir, siguen abiertas y por lo tanto no nos pueden pedir que perdonemos sin antes conocer la verdad y aplicada la justicia. Creemos que ustedes no solo se merecen el respeto, ni siquiera solo se merecen la justicia, ni siquiera solo se merecen la compañía, se merecen la reverencia de quienes tenemos la sensibilidad suficiente para descubrir que por encima de cualquiera otra cosa, el derecho de ustedes está necesitado de protección, de ayuda, de reconocimiento y de reparación. La justicia transicional es hasta ahora una utopía en El Salvador. Luego de culminar un conflicto armado en el país, familiares de salvadoreños asesinados presuntamente por la Fuerza Armada siguen esperando la verdad, esperando la justicia, la reparación y la garantía de no repetición que para defensores de derechos humanos son fundamentales para ayudar a cerrar sus heridas. En ese sentido es necesario hablar de una justicia que fomenta la rendición de cuentas, que refuerza el respeto por los derechos humanos, es decir, que se fija especialmente en los derechos de las víctimas y que resultan indispensables para generar niveles de confianza cívica necesarios para impulsar la reforma del Estado de Derecho, el desarrollo económico y la gobernanza democrática. La ley de amnistía general que avergonzaba a nuestro país fue declarada inconstitucional en el mes de julio del 2016. Pero ninguna de las partes involucradas, como son la Fiscalía General de la República, el órgano judicial, la Asamblea Legislativa y el órgano ejecutivo, no han creado las mínimas condiciones para reconocer el daño y el dolor causado y por lo tanto nos obligan a seguir repitiendo la famosa frase de San Romero de América: la justicia en El Salvador solo pica a los pies descalzos. Miren, básicamente lo que hace la sala es decirle, miren, políticos de 1993, ustedes se equivocaron al dictar esa ley de amnistía. Y entonces, ahora 2016, políticos corrijan el error. Pero hay una situación
material innegable, y es que muchos de los políticos del 93 son los mismos del 2016. El Instituto de Derechos Humanos de la UCA, IDUCA, presentó a la Asamblea Legislativa una propuesta de lineamientos para la aplicación de la justicia transicional en El Salvador, que sería el primer paso tras la inconstitucionalidad de la ley de amnistía que ha protegido por años a responsables de inhumanos crímenes de guerra. Según la propuesta, hay 4 aspectos fundamentales que no deben obviarse para restaurar la justicia a víctimas del conflicto armado. Número 1. Hay que conocer la verdad. Bueno, es gente que amaba la tierra y se quedó, a pesar de la guerra, a pesar de la muerte, a pesar de la amenaza, se quedó ahí. Bueno, eso es un acto de dignidad, eso es un acto de patriotismo, porque se ama la tierra en la que se vive, ¿verdad? Y entonces cuando a alguien se le mata y se dice, no, es que eran guerrilleros, o es que eran... ¿Guerrilleros quiénes? Los niños. En los años de los 80 pues nos sentimos tan perseguidos, nos sentimos tan odiados por todas la gente armada, porque en realidad nosotros deseamos pues andar libres. Nos comienzan a tildar como los subversivos, como los guerrilleros, como que aquí estaba entrando ya el comunismo, y comienza la represión, comienza la persecución. En esa persecución ya no teníamos derecho pues a dormir tranquilos, a cultivar la tierra tranquilos, porque ya estábamos desestabilizándonos ya en nuestros hogares. Los tocaba pues cada vez que penetraba el ejército junto con los orejas, nos tocaba salir a dormir afuera. Lo primero que me dijeron es, párate ahí, hijo de la gran putada. Yo seguí caminando, no hice caso, y al momentito después de eso sentí golpes en la parte de mi espalda, en la parte de mis piernas, caí de rodillas y ya empezaron a proferir, a putearme, como vulgarmente decimos, a decirme que ya estaba en manos de ellos, que era un delincuente terrorista y que iba a saber qué era lo bueno de estar con los nacionales. Lo que buscaban era la despoblación, porque cuando ellos entraban dejaban un mensaje que decía, el que no se salga de este lugar va a morir envenenado. Aquí vamos a tirar veneno por todos lados, en el agua, en la comida. Y la otra frase que ellos decían era de que iban a haber bombardeos masivos. Así es que la gente tenía que salir. El que se quiera salvar, que se salga. Hasta que el día 20 de noviembre de 1980, a las 4 de la tarde, llegó el ejército y ametralló esta champa donde estaba la gente, asesinando a 7 niños de 1 mes de nacidos hasta 12 años, 4 ancianos y 5 mujeres, un niño que sobrevivió pero quedó herido. Estos soldados se fueron después que le pusieron fuego a esta champa y a las personas que asesinaron. Debido a esta terrible represión, nos vimos obligados a huir hasta Colmoncagua, Honduras. Eso es un crimen de genocidio, es un crimen contra la humanidad. Y en este caso, cuando las víctimas del genocidio son además los niños y las mujeres, podemos hablar de que no solo es un genocidio, sino que es un infanticidio y un feminicidio. Es decir, el objetivo era exterminar a los niños y a las mujeres. ¿Por qué? ¿Por qué se mata y se pretende exterminar a los niños y a las mujeres? Es algo que nos parece incomprensible desde la naturaleza humana. Detrás de esas conductas hay una ideología exterminadora que concibe a las mujeres y a los niños como enemigos
¿Y por qué los concibe como enemigos? Porque amenazan no con armas, sino con su reproducción. Número 2. Hay que hacer justicia. Primero, estar convencido de que no hay contradicción entre verdad, justicia y paz. Que cada institución del Estado asuma su papel como les corresponde. Porque si en aquel tiempo asesinaron, fueron los soldados que asesinaron a mujeres, a niños y ancianos, y que no hay asesinatos hoy también. Si ahora los asesinatos continúan. Y lo más lamentable es que se sigan las leyes como comenzamos. Ahora pues sería pedir en nombre de las víctimas, en nombre de mi mamá, en nombre de toda mi familia y de todas las personas que son asesinadas a sangre fría, que responda el Estado y que cada institución ejerza lo que le corresponde. Nosotros eso pedimos, que se cumpla la verdad y la justicia en este país, porque como los gobiernos que habían antes del 80 para acá, han sido unos gobiernos, como decimos, corruptos, que ellos no han cumplido con los acuerdos de paz. Tiene que haber justicia, verdad y reparación en la familia, porque hay muchas familias que han quedado tal vez con problemas de salud. Ahora hay mucha gente que no pueden recuperar. El batallón Atalacat fue el culpable de ello. Aquí a ellos se les olvidó decir que ese batallón fue el batallón Atalacat. Los informes que tuvimos, que fue el destacamento número 4 de Gotera, el que hizo esa masacre. No sabemos si andaba algún otro batallón o otros soldados de otros departamentos, no sabemos. Pero sí, ese fue uno. Militares, en combinación con elementos conocidos como orden, ¿verdad? Toda la gente que participaba como orden, pues iba muy fuerte armada, ¿verdad? Y llevaban armas. Y bueno, fuimos invadidos por esas dos fuerzas. Y el 3 de noviembre de 1977, siendo párroco de Ocicala, en un operativo de los comandos de contrainsurgencia del destacamento militar número 4 de San Francisco Gotera, ellos realizaban un ejercicio porque veían que pronto vendría acá una lucha. Y empezaron un ejercicio para detener los vehículos y hacer pesquisas entre los pasajeros si alguien que estaba organizado viajaba en esos vehículos. Con esta negligencia, lo que el Estado salvadoreño promueve es la impunidad, con el objetivo de que olvidemos y que nos cansemos de exigir nuestro derecho a la justicia y así la sociedad olvide de una vez por todas lo sucedido. Efectivamente, el ejército no estaba cumpliendo una función constitucional cuando hacía operativos militares de tierra arrasada, sino que estaba cometiendo crímenes contra la humanidad. Y aquí no estamos para juzgar el enfrentamiento entre la guerrilla, la insurgencia y el ejército. No estamos para juzgar los enfrentamientos que pudieron producirse a nivel militar entre unos y otros. Aquí estamos, y están ustedes, para denunciar los crímenes contra la humanidad. Lo que hace la justicia restaurativa es recordar eso, ¿no? Somos personas dignas, ¿no? Y si algo se nos hizo que nos trataran mal y que por ser maltratados se nos quisiera olvidar, se nos quisiera decir que ya pasemos como al basurero de la historia, nosotros decimos no. Y ahí entra la resistencia, ¿verdad? Es decir, no solamente la memoria, las víctimas muchas veces tienen que resistir y resistir defendiendo su dignidad humana, ¿verdad? Número 3. Hay que reparar a las víctimas. No estamos pidiendo que se aplique la ley del diente por diente y ojo por ojo.
porque sería convertirnos en más violadores de derechos humanos, sino simplemente hacer que estas personas de alguna manera hagan reparos emocionales, reparos psicológicos, y que lleven y que nos sirva a nosotros también, que tenemos una gran responsabilidad, porque como dijo Monseñor Romero, nada me importa tanto como la vida humana. Esperamos que las víctimas que están, pues que haya una reparación para ellos, ¿verdad? Como seres humanos que somos nosotros, ¿verdad? Porque yo todavía, como dicen, no estamos en una vida tranquila, como dicen, andamos todavía pensando, ¿verdad? Que no han reconocido nada de eso, pues, ¿verdad? De que se ha hecho justicia, y eso esperamos en estos momentos. Cuando se habla de la memoria de los pueblos, no solo son los recuerdos de los pueblos, sino sobre todo la identidad de los pueblos, la identidad con su propia dignidad, con sus características, con su cultura, con su fuerza, con su amor a la vida, etcétera, ¿verdad? Esa es la memoria. Y se necesita memoria, es decir, porque la memoria es lo que nos hace humanos. El tribunal asume que debe ampliar su naturaleza restaurativa. El Tribunal Internacional de Justicia Restaurativa fue concebido como una política pública no gubernamental de derechos humanos para apuntar soluciones más contemporáneas de derecho internacional de derechos humanos para situaciones de masivas y sistemáticas violaciones cometidas durante la guerra civil e incluso también en contra de los derechos de la ciudadanía salvadoreña. Una víctima sin nombre es una víctima olvidada, es una víctima que no existe. Y el derecho a la verdad empieza por la identificación de las víctimas. Porque si no identificamos a las víctimas, no las podemos reparar y no las podemos dignificar, como decía el padre Tojeirán. Número 4. Hay que garantizar que no se repita. La ley tiene la palabra, qué es lo que debe de hacer. Y confiamos, todavía confiamos en las autoridades competentes para que esto no se repita. Yo he llegado a un momento de conocimiento, gracias a Dios, de que todos somos hermanos. Yo desde antes de ahora, he perdonado a esta gente que me asesinaron mi familia. Promover la reconciliación nacional y fomentar el surgimiento de fuerzas moderadas, velar porque se elimine de los sectores de la justicia y la seguridad a los que puedan haber consentido tácitamente en las violaciones de los derechos humanos o que hubiesen instigado y coadyuvado a la represión. Ustedes verán que la violencia actual en El Salvador está masacrando a los mismos colectivos que ha masacrado la violencia del pasado, los niños, los jóvenes, las mujeres. Por lo tanto, ya está bien. Es decir, hay que enfrentarse a esa realidad y hay que asumir que solo, juzgando los crímenes del pasado, exigiendo las responsabilidades y, por supuesto, sin venganza, sin odio y sin nada, eso es evidente, pero juzgando y dejando claro lo que pasó, solamente se podrá enfrentar la paz en este país. No hay un futuro certero tras el fin de la amnistía en El Salvador. Son más de 80 denuncias por masacres y torturas que ha interpuesto el IDUCA ante la Fiscalía General. Pero hasta hoy, esta instancia nacional solamente ha dado luz verde a la judicialización de uno de los mayores crímenes de lesa humanidad en el país, la masacre del Mozote. Y cuando hemos llegado a preguntar por el avance de la investigación, el resultado es el mismo, no han avanzado, ni siquiera les han asignado un fiscal para iniciar las acciones. Es verdad que el Estado tiene el patrimonio y el monopolio de ofrecer justicia formal, pero la justicia que ustedes están pidiendo es a la que ustedes tienen derecho, por encima de cualquier reconocimiento oficial que en ocasiones no hayan conseguido. La verdad personal es opinión. La verdad judicial se convierte en una verdad con la que se compromete toda la sociedad, ¿verdad?
y se pueden sacar deducciones de esa verdad, ¿verdad? E imponer sanciones, etcétera, ¿verdad? 1. Asumir su responsabilidad por las violaciones perpetradas a los derechos a la vida, libertad, a un proyecto de vida integral personal, garantías del debido proceso legal que tienen las víctimas, sus familias y la sociedad salvadoreña. 2. Investigar con celo inmediatamente todas las denuncias ya presentadas ante ella y los casos expuestos ante el 9º Tribunal, valiéndose de las pruebas presentadas y demás que se produzcan, en especial que la Fiscalía investigue y haga efectiva la responsabilidad penal de los victimarios. Estas son apenas 2 de las 13 recomendaciones que hizo el 9º Tribunal Internacional de Justicia Restaurativa en El Salvador contra el Estado salvadoreño por la falta de justicia y restauración hacia víctimas del conflicto armado. No es la primera vez que lo hacen, pero esta vez el mensaje llegó directamente a los oídos de un representante de la Fuerza Armada y de la Secretaría de Inclusión Social. Por lo que les manifiesto que siento la irreparable pérdida de sus abuelos, abuelas, padres, madres, hijos, hijas, esposos, esposas, hermanos, hermanas, amigos y demás familiares cercanos y queridos en general. Esperando además que este tipo de eventos ayuden a fortalecer los lazos de hermandad entre todos los participantes. Que como la Fuerza Armada de El Salvador hemos venido desarrollando diferentes esfuerzos significativos en la parte de educación y adiestramiento a todos los diferentes niveles que conformamos la institución. Esto se realiza a través del sistema educativo de la Fuerza Armada, en la cual a su vez pues tiene diferentes subsistemas para oficiales, para suboficiales y personal de tropa. ¿Qué corresponde al Estado, entonces? Pues de conformidad a las obligaciones reconocidas en la Convención Americana sobre Derechos Humanos y otros tratados internacionales aplicables, corresponde al Estado dar a las víctimas verdad, justicia y reparación. El Estado es un ente muy diverso, pero aunque han pasado en algunos casos 37 años de estos hechos, y bien se dice que justicia tardía no es justicia completa, creo que también diferentes instituciones del Estado han estado presentando avances en pro de los derechos de las víctimas de graves violaciones a derechos humanos cometidas en el contexto del conflicto armado interno.